Hola, ¿cómo están? Vamos a explicar un poco sobre la novela del dictador para que tú tengas una noción básica de qué es lo que aborda este tema, este subgénero de la narrativa. Mi nombre es Marcelo Illanes y soy profesor de comunicación y lenguajes y este tema es específicamente para quinto de secundaria. Bueno, la novela del dictador, como bien ya lo hemos dicho, es un subgénero narrativo que va a nacer en el siglo XX precisamente, tras estas dictaduras latinoamericanas que se van dando a lo largo de la historia, ¿no? El dictador como tal se caracteriza por ser ese sujeto autoritario, bastante imponente en sus decisiones, inclusive un poco no va a sentir aquello que los demás les sucede, ¿no? No hay un poco de empatía, ¿no? Su voz y su orden es ley, ¿no? Y se sustenta más que todo en el poder. Bueno, para empezar vamos a definir qué es la novela del dictador. Nosotros bien tenemos una definición que nos va a regalar la misma Real Academia Española. Pues la novela del dictador va a ser este subgénero narrativo, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, característico de la literatura latinoamericana. Este subgénero evidentemente aborda temas históricos, pero centrados en la dictadura, ¿no? Por eso también que tiene este nombre, este denominativo de novela del dictador. Evidentemente se da en todos los países de Latinoamérica y como tal nosotros vamos a analizar a uno de los autores eh, que ha escrito la novela Yo el Supremo, ¿no? Pero eso más adelante. Por este momento vamos a entender cómo nace pues esta etapa de las dictaduras. En la colonización evidentemente, cuando llegan los españoles a Latinoamérica, se establece oligarquía, se establece cúpulas de poder. Y estas cúpulas de poder nos hacen entender de que ya había una desvariación de lo que era la justicia, ¿no? De la misma sociedad ya demarcada por niveles de poder, los que sí tenían y lo ejercían y aquellos que no, ¿no? Esto coloca una diferencia bastante preponderante entre lo que son las oligarquías españolas y las bases populares, que estaban compuestas por quienes, por los mestizos y los mismos indígenas que reclamaban. Y ahí nacen las revoluciones y ahí nacen las distintas tomas de poder, ¿no? También esta novela del dictador pues se nutre con lo que es el tema de, históricamente hablando, de la injerencia de Estados Unidos, eh, que impone figuras políticas en el tema de la gobernación latinoamericana en distintos países. Se va financiando el tema para que estos personajes suban al poder y de tal manera garantizar a Estados Unidos el tema de sus intereses, ¿no? Siempre ha tenido intereses en Latinoamérica por los recursos naturales, más que todo, y por el tema de otros escenarios, ¿no? Y así es como van surgiendo las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Hispanoamericanas. Evidentemente el dictador es esa figura militar en muchos casos que nos va a mostrar que se llama su supremacía ante el tema de tener un poder, ¿no? Político en este caso. Una de las novelas precursoras para este género llega a ser Amalia, una novela bastante interesante que les recomiendo también que lo lean. Bueno, vamos a empezar con las características de la novela del dictador. Y para hablar sobre las características de la novela del dictador, es bueno entender que no es netamente una novela histórica. No se va a contar desde el punto de la historia, aquí bien lo dice. Lo que vamos a entender es que la novela del dictador va a contar la parte no vista, no contada por el mismo dictador, porque muchas veces el dictador tiene su posición y tiene su propia versión de los hechos.
pero la novela El dictador va a tratar de contar de todo lo contrario, va a tratar de contarlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista del escritor inclusive, desde el punto de vista de la crítica del pueblo, de las masas. Y bueno, aquí es donde nosotros vamos a entender que dicha novela del dictador van a aparecer en escena política, ¿no? Y va a reflejar esto la literatura, los primeros tiranos de Latinoamérica, ¿no? Esto va a abstraerlo, la novela del dictador. Como bien ya lo habíamos dicho, es un subgénero narrativo, pero caracterizado por esto. Evidentemente las tomas de poder, el mismo abuso del poder reflejado en cada uno de sus personajes, ¿no? Se va a centrar mucho en el tema del caudillismo, del autoritarismo, del patriarcado, bastante interesante por el tema de que cada uno de sus expositores pues va a ir retratando a cada dictador de su país. Este género, como bien ya lo habíamos dicho, nace con la novela precursora que es Amalia, la novela de José Mármol, que se publica en 1851 y evidentemente muestra pues a este dictador, ¿no? También la parte romántica y todo lo que se va haciendo, ¿no? De la parte de la toma de decisiones. Y va a terminar con la publicación de Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa en el año 2000, ¿no? O sea, precisamente caracterizada por el siglo XX. Esta novela del dictador se va a presentar en nuestra literatura latinoamericana. Un antecedente para que llegue a ser como tal una novela del dictador, pues son estas novelas que para su entonces no se llamaban novelas del dictador, eran prácticamente, por así decirlo, las precursoras a este género, que todavía no estaba denominado, que nace en 1838, esta novela de El Matadero, de Domingo Fausto Sarmiento, donde refleja también a uno de los personajes dictatoriales de su país, y va a terminar evidentemente posterior con Amalia, ¿no? De José Manuel, que ya habíamos dicho que son precursores del siglo XX. Bueno, acá nosotros vamos a entender que la novela del dictador se va a volver en una tendencia, va a ser parte del boom latinoamericano, porque este estilo de escritura brindaba al autor poder salirse de los cánones, de las reglas de escritura que se proponía para ciertas tendencias, ¿no? Y acá cada uno va proponiendo su forma de abordar la novela y presentarla como tal. En la novela del dictador vamos a encontrar que el núcleo temático evidentemente es la dictadura, pero que va evolucionando esta forma de ver la dictadura con ojos de escritor, y toda esta evolución se va a dar en el siglo XX. Evidentemente la publicación de algunas obras literarias van a dar paso a que se vaya adquiriendo una nueva forma de escritura, ¿no? Y en las novelas como Tirano Banderas, La sombra del caudillo, Señor Presidente, El gran Burundunda, son novelas que nos van a dar paso a esta nueva forma de escritura y nueva forma de abordar esta temática. El tema de la dictadura se va a distinguir en las novelas con un contenido bastante irónico, ¿no? A las situaciones particulares de cada personaje, y un poco de sátira. Este tipo de humor literario que le van a colocar va a ser pues el plus que va a formar y va a consolidar lo que es la característica de la novela del dictador. Es tan influyente, se vuelve tan atractivo para los escritores, que hasta lo que llega a ser toda la
publicación entre 1838 y 1980, se llegan a publicar alrededor de 94 novelas que están relacionados a esta tendencia de subgénero narrativo que es la novela del dictador. Interesante, ustedes pueden investigarlo. Si les agrada mucho, si les llama mucho la atención, pues pueden prácticamente ingresar a la biblioteca del mundo, que es Google, y colocan novela del dictador y les va a aparecer sin fin de novelas que evidentemente nos muestra mucha, pero mucho contenido, que prácticamente es ese contenido histórico que nosotros en algún momento nuestros países han vivido, específicamente en Latinoamérica, pero que también tiene esa parte crítica y la aborda desde la parte irónica, la va describiendo, ¿no?, desde la parte de la vida misma, ¿no? Entonces este estilo literario llega a tener un cambio trascendental, ¿no? En la década de los 70 se publica una trilogía de novelas del dictador, esta tendencia que como cualquier moda actualmente se va siempre a replicar. Estos nacen con los siguientes libros, ¿no? Yo el Supremo, del cual vamos a hablar más adelante, que sale en el 74, del autor paraguayo Roa Bastos. El recurso del método, que también se publica en el 74, que es de Carpentier, y El otoño del patriarca, que es de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces estas novelas se van publicando y la mayoría de las personas, de los lectores, pues quieren leerlo, ¿no? Se atraen mucho por esta forma de abordar lo que era la literatura. Y como bien sabemos, la literatura llega a ser ese medio por el cual se van denunciando muchos abusos, ¿no?, del poder, de la tiranía de los dictadores. Siempre se ha utilizado la literatura como un medio por el cual se puede dar voz a los que no tienen voz, denunciar lo que no está bien, prácticamente demostrar las ideas que están en contra del sistema inclusive, y como tal la literatura ha dado ese paso con la novela del dictador. ¿Sí? ¿Qué va a caracterizar a esta década de los 70, ¿no? Esta trilogía de libros que nos muestra evidentemente distintos dictadores, pero lo va a caracterizar algo muy interesante. Entre esta trilogía, pues los personajes van a relacionarse con la historia, un hecho importante dentro de sus países, y también se van a relacionar con la ficción que el autor le va a colocar, ¿no? Va amoldando el tipo de escritura para que el resto pues disfrute de estas novelas y sea más atraído a lo que ellos han escrito. También tiene los niveles de atracción que nos va a mostrar esta década de los 70 con la trilogía. Va a ser la parte humorística, porque vamos a encontrar bastantes citas, ¿no?, de algunas situaciones particulares de cada dictador, y lo van a reflejar con el humor, también un poco con la ironía, ¿no?, de algunas acciones que les llegan a salir mal. Dicen que es un poco grotesco, mítico a la realidad histórica, pues evidentemente demuestra esto, ¿no? Los niveles de interés que nos van a presentar en cada una de estas obras. Además, se va a caracterizar por evidentemente tener un tema político, porque de esta manera la novela del dictador pues va a llamar más la atención, ¿no?, en los lectores. Se va a centrar en un hecho histórico importante para ese país, para esa época y para ese dictador, porque eso va a hacer que recuerden los lectores qué es lo que ha pasado en determinadas épocas, ¿no? Va a examinar críticamente el poder ejercido por la figura autoritaria. Vamos a ver nosotros que al final de cada novela va a haber un mensaje, una reflexión
Y esta reflexión va a ser tras haber analizado al mismo dictador y haber encontrado sus pros y sus contras. Pero se va a exponer más los contras, todo lo malo que han hecho, porque esa va a ser la forma de llamar más la atención del lector, ¿no? Mostrando lo malo que lo bueno. Eso es a veces lo que reconocemos muchas veces como seres humanos. Por más que yo haya hecho bastantes cosas buenas, por lo malo lo que se va a recordar, ¿no? E inclusive acá en la novela Dictador se trata de dar una denuncia a estas cosas malas que se han vivido, ¿no? De los colectivos, de las personas, de las protestas, de la toma de decisiones inclusive para la misma nación, que han hecho que tengan pues futuros muy inciertos, ¿no? Esta reflexión se la va a ver al final, pero va a ser centrada en el autoritarismo, en el caudillismo, en este ejercicio de poder sin límites, ¿no? Muchas novelas de esta época ya se están centrando en el dictador anciano, en esta persona, ¿no? Como podemos ver acá, la mayoría de ellos con una edad ya avanzada, que han ejercido el poder, que han sido dictadores, pero que están a punto de perderlo. O sea, esa es la cereza del pastel que podríamos decir que esta década de los 70 nos aporta la novela del dictador. Bueno, y aquí nace algo bien interesante. Para empezar lo que es la novela del dictador, pues surge un proyecto, ¿no?, que se llamaban Los Padres de la Patria, incursionado por evidentemente estos personajes que en 1967 se reúnen en una cafetería de Londres, que es Hampstead, si no me equivoco, o Hampstead, y estos personajes, que son Alejo Carpenter, Julio Cortázar, Miguel Otero y Silva y Carlos Fuentes, van discutiendo de una tendencia que se va reflejando en los Estados Unidos, y estas personas dicen, ¿por qué no hacemos algo igual que Patriotic Gore, ¿no? Sangre Patriótica de Edmundo Wilson, donde empieza a retratar a cada uno de los autores literarios, ¿no?, de distintas novelas, y empiezan a escribir de cada uno de ellos la biografía y que su vida. Entonces les llama mucho la idea y dicen, haremos algo, pero nosotros lo vamos a hacer con el tema de los dictadores de América Latina. Entonces se dan la misión de retratar a cada uno de los dictadores de América Latina, sus características como personas, abordarlos desde este punto de vista literario, y por qué llegaron a hacer este tipo de cosas. Entonces todo tendría que ver con un método de investigación, también averiguar un poco de la vida de cada uno de ellos, y me parece interesante que ustedes sepan este pequeño dato, porque así es como nace esta tendencia. Muchas veces inclusive entre una reunión de amigos podemos nosotros decir esto vamos a hacer, y podemos ser los precursores de algo, ¿no? Y se designan y dicen, bueno, Llosa va a escribir sobre Manuel Odría, ¿no?, y Jorge sobre José Manuel Balmaceda, y José Donoso sobre Mariano Melgarejo, ¿no? Entonces personajes bastante icónicos de la época, que precisamente necesitaban ser pues plasmados en la literatura, que aunque no lo queramos muchas veces se relaciona con la historia, ¿no? Y acá pues este proyecto nunca se acaba, pero inspiró a otros, ¿no? Ha inspirado a otros que ya hemos hablado sobre ellos: Carpenter, Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, ¿no?, de Gabriel García Márquez también. Estos son los que evidentemente agarran este subgénero literario, este estilo, esta forma de mostrar a los dictadores, y pues nos ofrecen lo que es sus obras, ¿no?, tal cual son la novela del dictador. Bueno, en eso consiste la novela del dictador. No es prácticamente el título de una novela, podemos confundirlo de esa manera, pero la novela del dictador llega a ser un subgénero de la narrativa, una tendencia, una moda, por así decirlo, para la escritura, y pues tiene buenos resultados, ¿no? Ahí tenemos más de 94 libros,
hasta el año 87 y más todavía que se va escribiendo hasta el 2000. Bueno, para resumir, yo pienso que esta frase les va a hacer entender un poquito más cuál es el objetivo de la novela del dictador. El dictador, el patriarca, el caudillo, el supremo o el generalísimo no solo son los arquetipos, no solamente es esa idea formada de lo que es un dictador, sino que la novela del dictador, ¿sí?, latinoamericano, es un intento por reescribir la historia misma, ¿no? Mostrarla desde otro punto de vista y seguir las huellas de su propia realidad, o sea, ir cronológicamente como ellos han procedido, ¿no? Mostrar también esa parte histórica en el pasado y en el presente. Entonces yo pienso que esta frase resume de manera muy exacta lo que realmente es la novela del dictador, porque llegamos a esta conclusión después de haber analizado y haber leído un poco sobre este estilo literario, ¿no? Este subgénero que llega a ser pues un referente latinoamericano y evidentemente muy pero muy acertado para esas épocas, que tal vez muchos no lo hemos vivido, pero sí lo podemos leer, y los encontramos en las distintas novelas, ¿no? Vemos también qué tipo de actitudes han tenido frente al haber tenido poder y qué tipo de cosas han hecho, que muchas dejan mucho que desear y hasta críticas que no queremos encontrar, pero esto es parte de lo que ha sido el desarrollo de evolución histórica dentro de Latinoamérica, y ahí vamos a entender muchas cosas. Como lectores quisiera que nos interesemos tal vez por un libro y lo busquemos en específico. Bueno, vamos a hablar ahora en este momento de una novela que es una de las novelas más representativas de este género. Está entre las 100 mejores y llega a ganar hasta premios. Este señor que ustedes ven acá, Augusto Roa Bastos, quien es autor del libro Yo el Supremo, ¿no? Una novela bastante reconocida, bastante galardonada, inclusive introducida, ¿no?, como tal a la Real Academia Española. Y bueno, aquí está, lo tenemos acá nosotros. Y vamos a analizarlo un poquitito. Al principio tal vez me confundía sobre el tema de la definición de novela del dictador, pero evidentemente este señor llega también a introducir el tema de la Real Academia de la Lengua Española, el término Yo el Supremo. Se lo busca y se lo encuentra, ¿no? Ha sido galardonado también en muchos sentidos. Ha sido un personaje bastante controversial por el tema de que también en el momento que él escribe esta novela, pues lo exilia en Argentina, no siendo paraguayo. Eso era parte de la época de la dictadura. Muchos inclusive llegaban a morir, ¿no? Los mataban, los asesinaban por el tema de las ideas, de lo que provocaban en las personas. También ha sido un poco criticado, ¿no?, por el tema de una fotografía donde él en el Yo el Supremo va criticando un poco el tema de las decisiones del doctor Francisco, que es un dictador de 26 años que evidentemente gobernaba su país, y posterior a esto se lo ve a Augusto Roa Bastos en una fotografía con Fidel Castro. Entonces es algo contradictorio, pero hay que entender también la parte histórica de este señor, porque él no lo hizo, evidentemente aquí hace una crítica bastante fuerte, ¿no?, a la personalidad y a las acciones del doctor Francia, que es el personaje principal de este libro Yo el Supremo. ¿Y por qué aparece con Fidel Castro? Precisamente por algunas situaciones de su enfermedad, ¿no? Cuba le había ofrecido, ¿no?, darle el tratamiento, que ayudarlo médicamente, porque él tenía un problema del corazón. Muere en el 2005, muere evidentemente en el 2005. No funciona mucho, pero ustedes saben que muchas veces la literatura y la política a veces se relacionan, ¿no? Pero no es bueno juzgarlo por esa fotografía ni por otras situaciones, ¿no? Más que todo por sus obras que por sus acciones. Y en estas obras vamos a encontrar pues mucho de ese lazo que te atrae a leerlo. Es una novela bastante larga,
No les voy a mentir, evidentemente es una novela que se centra en un monólogo, y es en el monólogo de este ancianito, ¿no? Que le encantan las capas y otras cosas más. Pues bueno, pero vamos a analizar la novela como tal. Yo el Supremo. Es una novela del escritor paraguayo, ya lo habíamos dicho, Augusto Roa Bastos, paraguayo como tal, y quien escribe esta novela en el 74. Y él todavía vivía en Argentina, ¿no? Como exiliado. Se considera una de las obras, como bien ya lo habíamos mencionado, cumbre de la literatura en español, ¿no? Este señor que vemos acá, Augusto Roa Bastos, escribe sobre este dictador de su país, José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el Doctor Francia, ¿no? Y es muy interesante porque, fíjense, Paraguay, para aquellos que no lo conocen, yo soy boliviano y Bolivia está en el centro de Sudamérica, es el corazón de Sudamérica, y Paraguay es esta pequeña patita que podemos decir que tiene Bolivia, ¿no? Que ha sido también parte del territorio paraguayo de Bolivia. Se lo perdió en en la guerra del Chaco, donde la guerra de los caracoles y otras cosas más, cosas bolivianas también que han ido sucediendo, pero que efectivamente en su momento este autor pues vivió en este país, ¿no? Y escribió sobre este dictador que gobernó sobre este país, Paraguay, ¿no? Limita en Argentina, Brasil y Bolivia, ¿no? Las famosas paraguayas, modelos y demás cosas, por bueno, ya, situaciones muy fuera del contexto, pero ahí está, para los que no lo conocen, jóvenes, ¿no? Porque es bueno siempre ver el mapa, centrarnos en dónde estamos. Listo, a ver, ¿en qué consiste esto, las características de la novela de Yo el Supremo? Yo el Supremo se va a caracterizar por ser un monólogo, ¿sí? Que el mismo narrador llega a ser el mismo personaje, ¿no? Inspirado en quien ya habíamos dicho, en el Doctor Francia. El título es muy interesante como nace, porque en algún momento de su vida, este dictador, que gobernó 26 años evidentemente, se autonombra el Supremo. Y de ahí nace, ¿no?, la genialidad de Roa Bastos, de decir, pues bueno, a esta novela le vamos a poner Yo, el Supremo, ¿no? Y una forma de mostrar esta parte de una actitud de egocentrismo. Y se presenta en una voz narrativa, donde el dictador le dicta su obra a el secretario, que se llama Patiño, ¿no? Estos dos aparecen en muchos de los momentos de la novela. También nos va a mostrar la personalidad del personaje principal, del dictador como tal, qué personalidad tenía. Yo les decía en algún momento, vestía capas, ¿no? Una capa roja y una capa azul, de acuerdo al momento y a la ocasión, ¿no? Para festejar algunas cosas de toma de decisiones que él tenía, ¿no? El poder. Inclusive las acciones no las medía, porque llegaba a tener como que ningún cargo de conciencia, no le llegaba a la cabeza, ¿no? Aparte que al ser un monólogo complejo, pues empieza a mostrar al personaje como tal, ¿no? Un dictador que se centra en su egocentrismo y que piensa que él puede y puede hacer y deshacer con el poder que se le ha otorgado y que también lo ha adquirido, ¿no? Es muy interesante que después de entender toda esta parte de la novela, porque es bueno leerla, también pueden verla, si no me equivoco hay obras de teatro, que los paraguayos inclusive ya lo van valorando, ¿no? Que es parte de su historia y demás cuestiones. Al final el lector, nos damos cuenta nosotros que el narrador es el mismo Supremo, ¿no? Es el mismo Doctor Francia, él es el mismo que narra, pero nos damos cuenta que él no está vivo, sino está muerto. O sea, después de la muerte nos escribe. Esa es la parte de la ficción que nos muestra Roa Bastos, ¿no? Muy interesante sobre la novela del dictador, sobre esta que es Yo el Supremo.
que va a tener características muy especiales, ¿no? Va a tratar de este dictador revolucionario. Va a mostrar todo lo negativo. En la novela se va a mostrar todo lo negativo de precisamente el doctor Francia. Se da detalles de la época en la que él ha vivido y ha gobernado como tal. Eh, ya lo habíamos dicho, es una mezcla de la ficción y los hechos reales. Esto se basa en un proceso de investigación. ¿Por qué no decirlo así? Porque Roa Bastos encuentra cartas, tiene que investigar un poquito más, se remite a memorándums para citarlos dentro de su novela, para que no sea algo inventado, ¿no? Sino que tenga un sustento real, ¿no? Un sustento histórico. Hace entrevistas, recopila testimonios de personas que han vivido y han pasado por esa época dictatorial del mismo doctor Francia. Eh, Se entrevista con la gente, inclusive agarra y encuentra el tema de lo que es el diario personal del doctor Francia, encuentra los apuntes de Patiño, quien muestra, ¿no?, esta parte de yo el dictador, ¿no? Yo el supremo, mil disculpas. Y de esta manera, pues, este proceso de investigación lo incorpora a su novela y pues va tomando distintos elementos para que nosotros podamos todavía darle esa lectura e interesarnos un poquito más de qué ha pasado y cómo ha pasado, ¿no?, ciertas situaciones. Evidentemente este personaje no es un poco empático con el sufrimiento de los demás, no mide las acciones las causas, los efectos, perdón, de las acciones que llega a tomar estando en esa posición de poder. Y bueno, hay muchas situaciones que se van presentando dentro de la novela. Como tal, jóvenes, hemos llegado ya al final y te voy a siempre agradecer por haberme puesto atención y te voy a invitar a que si te ha gustado la novela de Yo el Supremo, lo leas, porque es parte de la cultura general y conozcas sobre este término de la novela del dictador, que es evidentemente parte de lo que tenemos que aprender y conocer. Y te invito a ti, que si eres de algún país distinto o te interesa otros países, pues leas este tipo de novelas que te van a mostrar mucho de lo que ha sido la parte histórica y cómo ellos también han sufrido, ¿no?, las dictaduras que se han vivido en toda Latinoamérica, evidentemente. Muchas gracias por ponerme atención. Y ahí está, te dejo un pequeño mensaje en esta época de coronavirus para que tú también lo tomes en cuenta. No te toques la cara, lávate las manos, distancia social, todo aquello para evitar los contagios. Muchas gracias por tu atención.